Bueno, pues vamos a iniciar. Creo que nada más va a estar usted. Bueno, entonces, pues ahora sí que este resumen, ahora sí que va a ser esta clase, va a ser un resumen ahora sí que de lo que viste ya en lo que es humanidades, ¿sí? Solamente son 4 clases, pues entonces vamos a tener que ver lo que vimos en humanidades, pues en esas, son temas cortos, entonces a lo mejor terminamos antes. Entonces hoy vamos a ver, a enfocarnos en lo que es la filosofía, ¿sí? Aquí vamos a tratar de explicar ciertas áreas. ¿Qué vamos a ver en filosofía? Para empezar, vamos a ver los tipos de conocimientos prefilosóficos, antes de la filosofía misma, ¿sí? Que es el conocimiento mítico, mágico y religioso. Vamos a ver definición de la filosofía, qué significa filosofía, la importancia de la filosofía. Vamos a ver las características de la filosofía. También vamos a ver después algunas, la filosofía en sus diferentes etapas de la historia. Vamos a ver lo que es la filosofía clásica, algunos exponentes, la filosofía en la Edad Moderna, media, perdón, después en la Edad Moderna y por último la filosofía del siglo XX. Entonces el día de hoy simplemente vamos a ver filosofía, ¿sí? Para empezar, bueno, vamos a ver lo que eran los conocimientos prefilosóficos antes de la filosofía misma. En este tiempo existían tres tipos de conocimientos: el conocimiento mítico, el mágico y el religioso, ¿sí? El conocimiento mítico, como lo dice, viene de la miticidad, de las historias míticas, ¿sí? Esto dice que es una narración o relato fantástico. La imaginación o fantasía es la facultad de conocer que le da origen. Mediante símbolos de imágenes fantásticas, interpreta la realidad, une al hombre con su mundo natural y social de manera indisoluble. Entonces aquí el pensamiento mítico habla, como lo dice su palabra, sobre la mitología, mitos, ¿sí? Los mitos son como historias fantásticas que se dice que ocurrieron, que sirven para qué, para tratar de darle sentido a lo que te rodea. Es importante entender que en este tiempo nosotros no teníamos el conocimiento que tenemos ahora, pero tratábamos de darle sentido a lo que nos rodeaba. Entonces nosotros no sabíamos por qué se hacía de día, por qué se hacía de noche, por qué llovía, por qué había eclipses, ¿sí? Entonces, en un principio, lo tratamos de solucionar con este tipo de pensamiento mítico, en donde seres fantásticos, pues, eran los que arreglaban todo esto. Aquí en el pensamiento mítico podemos hablar sobre la mitología griega, los dioses griegos, ¿sí? Cada uno de estos dioses tenía su función, su porqué. También los egipcios tenían sus dioses y obviamente los aztecas también. Aquí cada uno de estos dioses tenían diferentes nombres, diferentes formas, pero cada uno de ellos tenía su función. Los aztecas tenían, por ejemplo, a Tlaloc, el dios de la lluvia. Entonces, si tú había una sequía y querías que lloviera, pues tenés que hacerle un sacrificio al dios Tlaloc, ¿sí? A Quetzalcóatl, el dios del viento, a Huitzilopochtli, ¿sí? Al dios de la guerra, dios del sol, Tonatiuh. Entonces tú le haces un sacrificio a esos dioses, ¿por qué? Porque pensábamos que ellos controlaban estos aspectos que nosotros no les podíamos dar sentido, ¿sí? Entonces la mitología es algo que se creía, ¿sí? Eran dioses fantásticos, ¿sí? Superpoderosos que se encargaban de ciertas áreas en nuestra vida. Eso es el pensamiento mítico. Después viene el conocimiento mágico o la magia, ¿sí? La magia también es muy similar al mito, pero la magia es práctica. En la mitología, pues tú hacías un sacrificio a un dios y esperabas que ese dios te tuviera misericordia y cumpliera tu deseo. En la magia no, aquí era práctica. Dice que la magia es entendida como el aprovechamiento del conocimiento de las fuerzas sobrehumanas para fines prácticos. Permite a las personas controlar y utilizar para sus propios intereses las fuerzas que gobiernan al mundo. No es arbitrario, sino que se basa también en un conocimiento que se gana con esfuerzo. En general, en su saber secreto, cultivado por paciencia por los sabios.
Entonces aquí la magia también tiene ciertos tintes míticos, como muy fantasiosos, pero aquí se dice que la magia es práctica. ¿Por qué? Porque tú lo vas a utilizar para poder cumplir tus deseos, para poder obtener un beneficio propio para los demás, si es que te contratan para hacer este tipo de magia para a favor de alguien más. Esta magia se obtiene mediante el esfuerzo, mediante el conocimiento, es algo secreto que se debe de cultivar, se debe de trabajar para poder tenerlo después. Este tipo de pensamiento mágico todo lo tenemos en la actualidad. ¿Qué sería este tipo de pensamiento? Pues la gente que piensa que con amarres puedes obtener el amor de tu vida, ¿sí? Que, ay, tengo muy mala suerte, me voy a hacer una limpia. Eso es magia, ¿por qué? Porque vas a ir con una persona que tiene un conocimiento que tú no conoces y te va a hacer ciertos, a lo mejor, ciertos trabajos que ellos lo aprendieron por el paso del tiempo, por secretos. Entonces la magia, este conocimiento todavía persiste en la actualidad. Y por último, el pensamiento religioso, ¿sí? Esto es un conjunto de creencias y rituales. La fe o creencia subjetiva es la fuerza motriz que le da origen. Interpreta la realidad mediante la fuerza sobrenatural y relaciona al hombre y a lo sagrado diferenciándolo. Entonces aquí este último conocimiento, pensamiento prefilosófico, pues trata de explicar todo mediante la religión, ¿sí? Es muy parecido al mítico, a lo mejor, ¿por qué? Porque habla de historias de personajes que tuvieron superpoderes o fueron muy buenas. ¿Qué diferencia hay entre lo mítico y lo religioso? Que lo mítico decimos que es falso y lo religioso no. ¿Por qué? Porque es en lo que creemos, ¿sí? Ambas se basan en la creencia de un Dios superior, ¿sí? Pero lo religioso se dice que existe. ¿Por qué? Porque todavía se cree en eso, ¿sí? Entonces, estos tres tipos de pensamiento, mítico, magia y religioso, son prefilosóficos. ¿Por qué? Porque aquí no llegamos a una filosofía. Mítico, dioses fantásticos, sobrenaturales, que controlan aspectos que nosotros no sabemos explicar. La magia, rituales, trabajos prácticos que obtienes por conocimiento, por esfuerzo y se utiliza para obtener un beneficio propio, ¿sí? Y la religión, decir que hay un ser superior que se encarga de cosas que nosotros no podemos explicar, ¿sí? Esos son los conocimientos prefilosóficos. ¿Por qué? Porque llegamos a lo que es la filosofía. ¿Qué es la filosofía? La filosofía significa amor a la sabiduría, amor al pensamiento. Entonces, filosofía es pensar, razonar, ¿sí? Pensar de manera ya un poquito más concreta, no decir que se hace de día porque a lo mejor el dios del sol ya se levantó y por eso salió el sol, o porque Dios quiso, no, hay que pensar un poquito más, darle una explicación más razonable, filosofar, pensar, filosofía, amor a a la sabiduría, ¿sí? Bueno, entonces esta es la filosofía. Vamos a ver las características de la filosofía. Si filosofía es amor al pensamiento, es amor al pensar para poder explicar lo que nos rodea, pues la filosofía también tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características de la filosofía? La primera de ellas, el asombro, ¿sí? El asombro. ¿Qué es el asombro? Dice, gracias a la facultad que posee el ser humano de maravillarse, observar, contemplar todo cuanto le rodea y tratar de buscar respuestas a cuestiones que desconciertan a su intelecto, es posible el surgimiento de la filosofía. Tradicionalmente han inquietado al ser humano y lo han conducido a la búsqueda de respuestas explicativas a saber, la libertad, el alma, el sentido de la vida, el conocimiento, los valores, etcétera. Entonces el asombro, ¿por qué es parte de la filosofía? Porque si nosotros no tuviéramos esta capacidad de asombro, pues no nos sorprendería el mundo y diríamos las hechas porque sí. Ah, se hizo de día y de noche, está bien, pero si tú tienes esa capacidad de asombro, dices, ay, mira, salió el sol, ay, mira, ahora se fue, y empiezas a pensar, ¿por qué se hace de día y por qué se hace de noche? El asombro es esa capacidad de qué? De mirar al cielo o mirar las cosas y sorprenderte. Y como te sorprendes, empiezas a pensar y pensar es filosofar, ¿sí?
La segunda, la duda. ¿Qué es la duda? La duda es cuestionar lo ya establecido, ¿sí? Ejemplo, en un tiempo se decía que el mundo era el centro del universo. Y así te decían, ¿por qué el mundo es el centro del universo? Porque pues, Dios nos hizo y nosotros vivimos en la Tierra y pues todo lo demás tiene que, todo lo demás que exista nos rodea. El mundo es el centro del universo. Eso te decían. Luego dijiste, ¿sabes qué? Eso a mí no me convence. Empiezas a dudar. Entonces yo digo, eso que tú me dices está mal. Yo voy a investigar por mi propia cuenta y voy a llegar a una nueva conclusión. La duda es una capacidad de que de decir que lo que tú me dices está mal. Dudar a lo ya establecido. Empiezas después a que a pensar y repito, pensar es filosofar. Lo siguiente, la visión totalizadora. ¿De qué habla esta visión totalizadora? La visión totalizadora es parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía te puede explicar lo que sea, desde por qué sale el sol hasta lo mejor qué significado tiene la vida. La filosofía te puede explicar por qué se hace de día, por qué se hace de noche, por qué ladran los perros, cómo funciona la televisión, por qué me duele mi brazo, qué voy a desayunar mañana, ¿sí? Eso es visión totalizadora, te puede explicar lo que se te ocurra. Por eso es parte de la filosofía. La filosofía te puede explicar lo que se te ocurra y eso se debe gracias a la visión totalizadora. Visión, mirar, totalizadora, mira todo, ¿sí? Y por último, la pregunta. La pregunta, pues básicamente es duda, es preguntar. Es muy parecido a la duda, pero no. Preguntar es como decir, ¿por qué se hace de día? Eso es la pregunta. Es tu curiosidad, ¿por qué se hace de día? ¿Por qué se hace de noche? Como tienes esa pregunta, empiezas a pensar, empiezas a razonar y ya empiezas a filosofar. Preguntar la pregunta es ahora sí eh, es lo que tú te cuestionas, ¿sí? Y la duda es cuestionar, yo sé que suena medio confuso, pero es cuestionar lo ya establecido. Mi pregunta es, ¿por qué se hace de día? Tú me contestas, se hace de día porque se levantó el dios del sol. Y yo dudo esa respuesta, no. Tiene que haber, el dios del sol no tiene nada que ver, tiene que haber otra respuesta, ¿sí? Preguntar es diferente a dudar. Entonces, estas son las cuatro, o ahora sí que las cuatro características de la filosofía. No sé si tengas alguna duda hasta aquí. ¿Queda todo claro? ¿Queda todo claro? Ok. Entonces, ya tenemos lo que es la filosofía, ya sabemos lo que es un conocimiento, los conocimientos antes de la filosofía misma, ¿sí? Ya sabemos las partes de la filosofía. Ahora vamos a ver que la filosofía, como es un pensamiento, pues obviamente todos pensamos de diferente manera, dependiendo de la época en la que vivimos. Entonces vamos a ver las filosofías de la filosofía, cómo la han aplicado las diferentes personas a través del tiempo. Entonces aquí vamos a ver la filosofía antigua, la filosofía medieval, la moderna y la actual. Y vamos a ver que cada una de ellas concebía o trataba de explicar una cosa diferente. Por ejemplo, vamos a ver lo que son la filosofía antigua, ¿sí? Que esta empieza desde la época de los presocráticos, antes de Sócrates. Estas personas, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y Pitágoras, trataban de explicar el origen de las cosas. Ellos hablaban sobre algo llamado erge, que es el principio de todo, ¿sí? Dónde emana todo. Entonces, Tales de Mileto decía que el erge era el agua. Entonces decía que como el agua estaba presente en todo, en las piedras, en las rocas, en los seres humanos, en los dioses, pues el erge, el inicio de todo, es el agua. Anaximandro no. Anaximandro decía que lo infinito y lo indefinido era el erge. Anaxímenes decía que era el aire y Pitágoras decía que eran los números, ya que todo puede ser representado con números. Entonces estos presocráticos trataban de explicar el origen de las cosas por el erge, ¿sí? El origen de todo. Llega Sócrates y cambia totalmente. Entonces aquí entramos a la filosofía clásica o antigua.
Sócrates decía que la filosofía tiene un valor educativo y vital, pero ha de comenzar el conocimiento desde uno mismo, ¿sí? Sócrates es el famoso que decimos que dijo la frase, yo solo sé que no sé nada, ¿sí? Entonces aquí Sócrates decía que el conocimiento empieza desde uno mismo, ¿sí? Yo solo sé que no sé nada. Si yo estoy consciente de mi ignorancia, estoy abierto a aprender. Por eso el conocimiento empieza desde uno mismo. Conócete a ti, conoce tus dudas y de ahí vas a poder, ¿qué? Aprender, ¿sí? Eso decía Sócrates. Platón. Platón decía que la filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y de la sociedad humana por medio de la sabiduría. Y Aristóteles decía que la filosofía se ocupa de descubrir los principales y las causas de las cosas, ¿sí? Entonces ellos se enfocaron mucho en qué, en el ser humano, ¿sí? En la persona aquí era el centro como de esta filosofía, de cómo una persona puede aprender, conocer, ¿sí? Esta es la filosofía eh, que ahora sí que clásica o antigua. Después va a venir otra oleada y vamos a entrar a la filosofía en la Edad Media. Aquí en la Edad Media, ya el ser humano y cómo obtiene su conocimiento no va a ser el objeto de estudio. La filosofía no va a tratar de explicar eso. Aquí en la filosofía de la Edad Media, va a tratar de explicar a Dios. Su centro de estudio va a ser Dios mismo y cómo se relaciona con el ser humano, ¿sí? Entonces aquí en la Edad Media vamos a estudiar lo que es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Aquí Santo Tomás de Aquino trató de explicar que la filosofía, que es el conocimiento, y la teología, que estudia la religión, puede unirse, ¿sí? Entonces Santo Tomás de Aquino decía que la filosofía y la teología se pueden unir y así vamos a poder explicar qué es Dios, ¿sí? Que Dios es lo supremo y cómo Dios nos utiliza a nosotros los seres humanos, ¿para qué? Para poder completar su obra. Que la finalidad del ser humano es portarse bien, ¿sí? Y si tú te portas bien, vas a obtener una recompensa que es irte al paraíso, ¿sí? Entonces Santo Tomás de Aquino une a la filosofía y a la teología para así explicar lo que es Dios y cómo se relaciona con el ser humano, ¿sí? Después de Santo Tomás de Aquino, viene alguien llamado San Agustín. San Agustín dice, aunque sin llegar a elaborar la teoría del conocimiento, San Agustín se ocuparía del problema del conocimiento, tratando de establecer las condiciones en las que se puede dar el conocimiento de la verdad, según el ideal cristiano, ¿sí? De la búsqueda de Cristo y la sabiduría. Entonces aquí, con San Agustín, pues también se buscaba lo que era ahora sí el conocimiento mismo, cómo puedo aprender, pero según lo permitido por la religión, ¿sí? Aquí es muy importante decir que la religión en este tiempo era bastante cerrada, ¿sí? No aceptaba crítica alguna, no aceptaba que hubiera otra religión. Entonces, la religión misma te decía que aprender, ¿sí? De ahí pasamos a alguien llamado Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo hablaba sobre que tenía que haber una persona que mandara sobre todas las demás. Él habló de algo llamado el fin justifica los medios, ¿sí? Para mantener controlado algo, no importa lo que tengas que hacer, no importa lo que tengas que sacrificar, pero tú lo haces. Entonces, por eso decía que debería de existir un príncipe, una persona hasta arriba que no tuviera miedo de ejercer el poder, ¿sí? Que no tuviera miedo de qué, de sacrificar libertades sociales a cambio del bienestar de la ciudad o del reinado en ese tiempo, ¿sí? Entonces con él termina lo que es la filosofía de la Edad Media e inicia, no, perdón, falta uno más, que es Martín Lutero, ¿sí? Martín Lutero, lo más importante que hace es separar a la iglesia. ¿Por qué? En ese tiempo, como vimos con San Agustín, pues todo era como muy burocrático. Dependía, lo que se enseñaba en ese tiempo o la que la iglesia te quería enseñar era eso.
Si la iglesia te quería enseñar algo, te lo iba a enseñar, si no, no. Entonces todo era muy burocrático. Para empezar, la iglesia para que tú fueras sacerdote tenías que estudiar, sí, tenías que estudiar, te tenías que poner a lo mejor en un monasterio, sí, estudiar, hacer sacrificios. Entonces no cualquier persona podría dar misa. Martín Lutero decía que no, que cualquier persona que fuera religiosa y que tuviera a Dios a su lado podía dar la palabra. En este tiempo la Biblia estaba en su idioma original. Entonces no cualquiera lo podría leer. Martín Lutero traduce la Biblia a los principales idiomas y eso hace que ya cualquier persona tuviera acceso a la Biblia, ya cualquiera podía dar su interpretación. Entonces Martín Lutero, la iglesia se enoja con Martín Lutero y Martín Lutero crea una nueva corriente filosófica que es el luterismo, una nueva religión que es la protestante, ¿sí? Entonces la religión protestante como el cristianismo, todo eso donde a lo mejor no necesitas estudiar en un monasterio para dar misa, que son los famosos pastores, pues ya existen esas religiones, gracias a Martín Lutero. Entonces con Martín Lutero ahora sí se termina lo que es la filosofía de la Edad Media y viene lo que es la filosofía de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, ya el centro del estudio de esta filosofía no va a ser Dios y el hombre, va a ser solamente el hombre, ¿sí? Esta filosofía se va a enfocar muchísimo en qué, en el hombre mismo. Entonces aquí empezamos con el criticismo de Kant, perdón. Kant va a lograr algo muy importante. Antes existían dos tipos de conocimiento, el racional y el empírico. El conocimiento racional es el que tú obtienes mediante el razonamiento y el conocimiento empírico es el que obtienes mediante las experiencias, ¿sí? Estos dos tipos de conocimiento estaban enfrentados. Kant va a juntarlos, va a tomar ciertas propiedades del conocimiento razonable y del empírico y los va a juntar y así nace el criticismo de Kant, en donde el conocimiento empírico que obtienes mediante las experiencias y el conocimiento racional que obtienes mediante el razonamiento pueden unirse, ¿sí? Eso lo hizo Immanuel Kant. Después llega David Hume. Él estaba totalmente en contra del pensamiento racional. David Hume decía que el único conocimiento válido era el conocimiento empírico, ¿sí? El que tú obtienes por tus experiencias. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo el conocimiento que tú obtienes mediante el racionalismo, al final tú le das forma por cosas que te pasaron y eso es empírico. Entonces David Hume dice que el único conocimiento válido es el empírico, ¿sí? Después de David Hume está Hegel, ¿sí? Hegel va a utilizar a la historia, ¿sí? A la historia como motor de su teoría. Él dice que todo lo que sucede en un lugar, en un pueblo, se puede explicar e investigar mediante la historia, sucesos que ocurrieron hace años. Entonces Hegel decía que la historia le va a dar forma a la sociedad actual. Entonces tú debes de estar consciente de tu historia para poder transformar tu sociedad actual, ¿sí? La historia son actividades que hace el hombre. Entonces el hombre sigue siendo el centro de estudio. De Hegel, con Hegel se termina lo que es la filosofía de la edad moderna y nos vamos a la última, que es la filosofía del siglo XX, ¿sí? Que es la filosofía más actual que tenemos. ¿Con quién iniciamos? Iniciamos con un filósofo llamado Heidegger Martin. Él fue un filósofo alemán de la Alemania nazi, ¿sí? Él fue miembro de la Alemania nazi, ¿sí? ¿Qué decía él? Bueno, él trataba de explicar al ser humano con algo llamado el Dasein. ¿Qué es el Dasein? El ser ahí, ¿sí? Él decía que al ser humano se le ha tratado de estudiar como algo que siempre ha estado, que es fijo, pero no, el ser humano es individual, todos pensamos de manera diferente. Entonces, él trataba de estudiar al ser humano mediante las posibilidades. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes posibilidades, ¿sí? Que al final siempre nos va a llevar como consecuencia a la muerte. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos seguro nosotros en la vida es la muerte y todas las decisiones que tomamos, que son posibilidades,
solamente nos acercan más o nos alejan un poco de ella, ¿sí? Ejemplo, yo tengo la posibilidad, a lo mejor yo sufro de obesidad, sí, estoy gordito, y tengo la posibilidad de que, pues de ponerme a dieta y enflacar o seguir comiendo. Entonces, dependiendo de esa posibilidad, pues o me voy a poner a lo mejor un poquito más delgado o voy a seguir engordando. Pero cualquiera de esas dos posibilidades al final me va a llevar a qué? A la muerte, voy a morir, ¿sí? Entonces, solamente el Dyson, el ser ahí, estar ahí, es las decisiones que tú tomes para vivir una buena vida o una mala vida, ¿sí? Esa es la filosofía de Heidegger. Suena medio oscura, pero al final tiene un poco de razón. Y por último, la filosofía de Nietzsche, ¿sí? Nietzsche estuvo totalmente en contra y peleándose con quién, con la iglesia y con las personas que eran privilegiadas, porque Nietzsche dijo que en la sociedad actual se debe de considerar malo lo que antes es considerado como bueno y lo que antes era bueno, malo, ahora debe de ser considerarse como bueno. ¿Por qué? En las épocas de antes de Nietzsche, pues la iglesia tenía muchísimo poder. Los privilegiados, los ricos controlaban todo. ¿Sí? Entonces la iglesia decía que estaba mal que tú pensabas por ti mismo, está mal que tú vivas en pareja a lo mejor sin haberte casado, está mal que abortes. Los privilegiados decían que estaba mal que tú que exijas derechos laborales. Entonces él dice, todo lo que antes se consideraba bueno, ahora debe de ser malo. Antes era considerado bueno que fuera sumiso, que no cuestionabas a la iglesia, que no cuestionabas a tu patrón, ¿sí? Eso que antes era bueno, ahora debe ser malo. Y lo que antes era malo, que antes a lo mejor era malo, que cuestionabas a tu patrón, que cuestionabas a la iglesia, ahora eso debe de ser bueno. ¿Sí? Simplemente dijo, lo que antes era bueno y malo, ahora debe de ser al revés, ¿sí? Y con Nietzsche terminamos lo que es la filosofía, ¿sí? Si te fijas, en esta clase vimos ahora sí pensamiento, simplemente trataban de darle forma a lo que le rodea. Dependiendo de la época que vimos, su objeto de estudio era totalmente diferente. En la época ahora sí que clásica, pues vimos que el objeto de estudio era el origen de las cosas. En la época medieval era Dios, ¿sí? Dios y relacionaba con el hombre. En la época moderna, ¿sí? Era el ser humano, ¿sí? Y en esta época del siglo XX sigue siendo el ser humano, pero va a cuestiones un poquito más morales, ¿sí? Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase de filosofía el día de hoy. ¿Tienes alguna duda? No, ninguna. Ok. Entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase, ¿sale? Entonces, nos vemos el próximo domingo. Hasta luego.